Seguimos avanzando en nuestro programa y lo que les contábamos antes de la pausa comercial. Las iglesias evangélicas de la región del Biobío van a presentar una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de Chile. ¿Por qué? Tenemos un contacto con el señor Carlos Adam, que es el abogado de la Unidad Evangélica del Biobío, para que nos explique esta denuncia contra el Estado por la violación de libertades religiosas y de culto establecidas en la Convención Americana. Don Carlos, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola Julia, muy bien, muchas gracias por la invitación. Acá desde Concepción, llevando adelante estas acciones justamente. Así es, gracias por recibirnos, abogado. Y la pregunta es, ¿por qué deciden ustedes denunciar al Estado y qué es lo que ha pasado, qué han vivido para llevar a cabo esta denuncia? Justamente nuestro estudio jurídico, acá en la zona que ya se conoce por defender muchas causas relacionadas en materia religiosa, ha recibido muchas denuncias, ya acumulamos 53 denuncias, desde pastores que están haciendo una pequeña reunión familiar y va a carabinero o va a un vecino a reclamar por estas reuniones, y hasta hechos gravísimos como los que vivimos acá hace una semana, que se han dado particularmente en esta región, que fue la detención de 2 pastores evangélicos que estaban realizando cultos con todas las normativas de seguridad. Inclusive hay un caso que se hizo muy conocido, muy mediático, porque en una iglesia muy grande habían 25 personas y aún así llegó carabinero y lo detuvo al pastor y fue tratado como un delincuente. Y son asuntos que no está bien desde el punto de vista legal, no está correcto respecto a la libertad religiosa, y es por lo cual hemos accionado en distintos frentes. Pero don Carlos, aquí la Connie lo saluda, pero explíquenos un poco cuál es la intención de ustedes. ¿Ustedes quieren realizar cultos tomando las medidas de seguridad? ¿No quieren que haya discriminación? ¿No quieren que los tomen detenidos por estar haciendo estos cultos? Porque llama la atención que sus peticiones vayan enfocadas hacia eso cuando estamos enfrentando el pic de la pandemia. Sí, muy buena pregunta, Connie. Y es justamente lo que nosotros hemos tratado de plantear a través de la prensa, que si bien existe una limitación y una norma sanitaria que restringe todo tipo de actividades a un máximo de 50 personas, en ese mismo plano de igualdad nosotros hemos solicitado que se regule el funcionamiento de las iglesias, porque aquí en la región lo que ocurre en la práctica es que los cultos son prohibidos. No quizás desde un punto de vista legal, pero sí en la práctica, porque tanto los vecinos reclaman, como llegan las autoridades, llega Carabineros y detienen a los pastores. Entonces los pastores han argumentado diciendo, si se va a prohibir y se va a restringir, que sea igualitario para todos, porque por lo menos acá en el centro de Concepción, usted viene al mediodía y hay una aglomeración gigante, las colas se cruzan, nadie puede caminar, el comercio funciona, los malls abiertos. E inclusive hace unos días atrás la Seremía de Salud acá autorizó el funcionamiento de un club deportivo de acá muy conocido de la zona. Entonces, en ese mismo razonamiento resulta discriminatorio que iglesias que pudiendo cumplir la normativa no se lo permitan por vías de hecho, que es lo que se reclama justamente. Abogado, pero para que quede súper claro, porque de pronto a uno le hablan del mundo evangélico y lo que viene a la memoria es la reunión del pastor de Hualpén con más de 50 personas, distintos cultos que se han hecho con más personas de las permitidas en estos momentos. Ustedes no es que quieran eso, no es que quieran juntar a 100 personas, 150 personas o 51 personas, sino que hacer un culto con lo que la ley autoriza hoy día, con lo que la norma autoriza hoy día. Así es, Eduardo. Justamente el caso del pastor de Hualpén, el pastor Néstor Rivero, que es un caso que nosotros como estudio jurídico asumimos, ¿ya? Yo le aclaro que, de acuerdo al parte policial y toda la argumentación que hay en el proceso, el pastor tuvo un máximo de 49 personas. ¿Y por qué 49 personas? Porque ellos estaban justamente restringiendo, filtrando de no llegar a las 50. Ya. Ahora, no obstante eso, él igual fue detenido.Nosotros señalamos que claramente reconocemos que estamos en un tiempo complejo, que estamos en un tiempo de crisis, la pandemia, la crisis mundial que se está viviendo, y la Iglesia Evangélica quiere colaborar en eso. Pero lo que no estamos de acuerdo es que se prohíba solamente el funcionamiento religioso y que sí se permita todo tipo de otras actividades. Y es lo que nosotros hemos solicitado a la Seremi, que regule, que nos diga, miren, en tantos metros cuadrados pueden haber tantas personas, pueden funcionar, qué sé yo, 20 personas, si la iglesia tiene tal metraje, pero en este momento no tenemos esa regulación y los pastores se sienten altamente discriminados, porque hay iglesias que sí cumplen la normativa.
Hay una iglesia en Hualpén también, Eduardo, que se practicó una detención hace una semana atrás y el pastor tenía 25 personas y cada silla estaba distanciada 1,60 m. Pero abogado, detención que fue absolutamente ilegal. Abogado, perdón que lo interrumpa, pero yo entiendo a lo que usted ya nos ha explicado y nos ha detallado, me queda súper claro, está perfecto. En el papel está impecable. Y yo sé que también la autoridad ha, a mi juicio, emitido declaraciones que son incluso contradictorias y que pueden tender a confundir a la opinión pública. Pero cuando el papel te permite una cosa y la realidad te dice otra, no debiésemos todos remar para el mismo lado y debiese también el mundo evangélico, el mundo de la religión, católico, la que sea, decirle a sus fieles, quédese en la casa, hagámoslo online. No nos juntemos ni 5, ni 10, ni 25, ni 49. O sea, porque hoy día, claro, que te digan hasta 50 y que el pastor de Hualpén usted me dice que eran 49, es un poquito una burla. O sea, hoy día lo ideal es que la gente no se reúna, por más que la fe uno la eche de menos y juntarse y congregarse. O sea, hoy día lo que más necesitamos es quedarnos en la casa. ¿El mundo evangélico no se da cuenta de eso o considera que este proceso que estamos viviendo, no sé, es parte de un camino que hay que atravesar y que pucha, que hagámoslo dentro del marco de la ley? No sé, me llama la atención que ustedes peleen por esto cuando el llamado principal es al autocuidado, es a quedarnos en la casa, es a no juntarnos y mucho menos tomarnos de las manos. No sé, se lo planteo con mucho respeto. Sí, Eduardo, gracias. Justamente la mayoría del mundo evangélico, dadas las condiciones de sus templos, no está realizando cultos a través físicamente, lo están realizando de forma online por estas plataformas que hoy en día son muy accesibles. Pero también hay algunas iglesias, y que nosotros mismos inclusive hemos fiscalizado con nuestro departamento que tenemos de profesionales del área, que sí cumplen absolutamente toda normativa, que desde que entran a la iglesia se le aplica amonio cuaternario, se le toma la temperatura, y que tienen mejor medidas de salubridad inclusive que los malls o que organizaciones públicas. Entonces nosotros establecemos y solicitamos que iglesias que puedan cumplir ese alto estándar no se les prohíbe el funcionamiento, de hecho, porque desde el punto de vista legal no está prohibido, pero sí se prohíbe por presiones sociales. Ahora es efectivo que el 90% más de la iglesia evangélica adoptó hacer culto por esta plataforma porque no tienen la capacidad de cumplir todo este alto estándar. Pero es la duda que queda, de acuerdo a resoluciones contradictorias que hay en la región, en la cual se ha terminado con detención de pastores que cumplen absolutamente la normativa. ¿Qué les pasa a ustedes? Se lo pregunto súper de corazón. Cuando escuchan los llamados de todos los trabajadores de la salud, cuando ellos mismos están exponiendo su propia vida por sacar adelante a los chilenos. Entonces, ¿qué les pasa a ustedes? ¿No les da como, voy a ser súper honesta, no les da como cargo conciencia estar generando, además de todo lo que estamos viviendo, un problema más por querer reunirse? ¿Y no es mejor esperar, seguir con estas reuniones online, evitar salir, como decía recién Eduardo, evitar, aunque sean 10, 20, 40, porque lo que más llama la atención es cuando vemos que hay miles de compatriotas que se sacan la mugre todos los días y finalmente encontrarse con esto, encuentro que es súper mezquino de parte de nosotros, los chilenos. Sí. Bueno, resulta que justamente la libertad religiosa es un derecho fundamental, tan fundamental como el derecho a la educación, como la libertad que hay para trabajar, y esa libertad es la que tiene que ser regulada. Nosotros queremos que esta pandemia termine pronto y queremos colaborar en eso, y la iglesia evangélica siempre ha sido una ayuda. De hecho, algunas iglesias están disponibles, a mí me consta, como muchos pastores han hecho canastas familiares, cajas, y son siempre de mucha ayuda a la comunidad. Pero entendiendo que esta es una garantía fundamental de las personas, el derecho a mantener una religión, y entre eso la capacidad de poder reunirse, cumpliendo las medidas sanitarias, y la autoridad señalando que no hay ningún riesgo de contagio, no debería haber problema, porque si vamos a llegar al extremo de prohibir toda actividad al punto de restringir y prohibir totalmente, considerando que no hay riesgo de contagio, entonces debería prohibirse a todos por igual. Y eso justamente constituye la discriminación. Entendemos que muchas iglesias no van a poder cumplir estos altos estándares, y esa iglesia ya lo están haciendo de forma online, pero hay muchas iglesias que sí tienen la capacidad, en templos muy grandes, de reunirse 20, 30 personas y con cero riesgo de contagio, tomando las medidas de seguridad que establece el mismo Ministerio de Salud.
Abogado, yo me gustaría que usted, dentro de este contexto, nos explicara la siguiente fotografía, que es de cómo se estaba realizando el culto cuando llega a las autoridades policiales y finalmente toman a este pastor detenido. Estamos viendo las imágenes, hay más de 1 metro entre silla y silla, donde están los fieles que pudieron asistir a este culto. ¿Usted nos podría describir cuáles son las medidas de seguridad que estamos viendo, qué es lo que estamos viendo en estas fotografías del culto? Sí, justamente esas fotografías son de una iglesia muy conocida acá en la región, un pastor muy correcto, que es la iglesia bíblica bautista, ubicada en la comuna de Hualpén. En ese lugar se adoptó la medida de mantener 1,60 m de distanciamiento entre silla y silla. Aparte de eso, se hicieron tomas de presión, mascarilla obligatoria, tal cual como se ve ahí, y de acuerdo a lo que se estableció en las distintas resoluciones sanitarias, con todas esas medidas de seguridad no debería haber ningún riesgo de contagio, toda vez que no existe una aproximación cercana de personas. Y eso es lo que nosotros queremos justamente dar a conocer, que las iglesias que nosotros hemos defendido y las que están reclamando cumplen cabalmente toda la normativa y pueden con tranquilidad reunirse sin provocar ningún contagio, y por lo demás es lo que la ley ha establecido. Y es un derecho fundamental de las personas, cuidando por supuesto la salud pública. Y por lo demás nunca ha existido un brote en este tipo de iglesias. Son contados los casos en el cual ha habido transmisión de este virus en iglesias. Lo vimos en Puente Alto, abogado, lo vimos en Puente Alto, donde un pastor realizó efectivamente un culto y terminaron varias personas contagiadas. Sí, tenemos casos en el país, pero probablemente en esos casos, lo desconozco, si se cumplió o no la normativa, probablemente no. Pero en los casos que nosotros señalamos acá, no han habido contagios y se cumple así como usted lo está mostrando en pantalla, ese nivel de distanciamiento más que lo que se aplica inclusive en el registro civil o en los bancos que uno puede ver normalmente a diario. ¿Sí? Sí, lo que pasa es que acá yo lo entiendo y entiendo que acá las fotografías demuestran que hay un distanciamiento social importante, pero ¿para qué arriesgarse? Esa es mi pregunta, claro, querido abogado. Claro. ¿Para qué arriesgarse a que haya ahí presente un asintomático? A mí lo que me complica, ¿sabe qué, abogado? Se lo digo abiertamente, es que lamentablemente este bicho, el coronavirus, nadie lo conoce. Lo estamos recién conociendo. Hemos visto cómo países como Corea del Sur decían, oye, ya salimos, pasaron 2 semanas, de vuelta, todo de vuelta. Entonces, ¿para qué arriesgarse? No pueden orar en sus casas. Lo hemos visto como los mismos obispos de la religión evangélica han hecho un llamado a orar a través de distintas plataformas. Quizás no todo el mundo tiene acceso, y lo entiendo, pero para mí sigue siendo el tema de la religión, lo primero es el amor al prójimo. Y yo hoy día tengo que cuidar al prójimo. ¿Y cómo lo cuido? Orando en mi casa. ¿Para qué arriesgarse a juntarse con 39, 49 personas donde puede haber un asintomático que no con mala intención, sino con toda la bondad de sentirse bien, de querer compartir, de querer orar, va a ir y puede abrir un brote? Esa es mi pregunta. Hoy día de verdad estamos enfrentando situaciones que son súper críticas, semanas que son negras para nuestro país. ¿Es el momento para ir a la Corte o a la Comisión Internacional de los Derechos Humanos para querer reunirse cuando esto está lejos de ser controlado? Sí, Julita. Lo que pasa es que esto tiene que ser visto desde la garantía fundamental, que es justamente la libertad de culto. Libertad que no está restringida. Entonces, para poder entender lo que usted pregunta, tenemos que verlo desde el punto de vista de quien practica esa libertad. Y esa libertad de culto, la libertad religiosa, es un derecho fundamental y así ha sido reconocido por todos lados. Yo lo entiendo, abogado, yo lo entiendo, pero también entiendo que desde el 12 de marzo que no puedo ver a mi mamá. Claro. Entonces, no, yo entiendo los derechos fundamentales, yo también profeso a mi manera una religión, pero estamos en cuarentena, en estado de catástrofe, con pandemia, los números son desalentadores, son desgarradores. Entonces, la pregunta es el momento realmente de exponernos? Yo creo que no. Yo creo que ningún pastor en su sano juicio quisiera arriesgar a 49 o a 30 de sus feligreses.
nadie quisiera arriesgar a nadie. Entonces, yo comprendo efectivamente y creo que esto no solo es con la iglesia evangélica, también pasó lo mismo con una iglesia católica que estaba entregando la comunión, y que estaba la gente esperando los autos para poder confesarse sin ni siquiera la distancia social. A mí me parece que las religiones son todas súper respetables, pero hoy día el bien mayor es el amor que tenemos por el prójimo, y ese amor se practica ¿cómo? Cuidándose y quedándose en la casa. Lo que pasa es que tenemos dos cosas distintas aquí. Por un lado, es la recomendación que usted o cualquiera puede hacer, y por otro lado tenemos el marco legal que lo regula, y es ahí donde ocurre justamente la vulneración. Las autoridades deberían regular y restringir entonces, si lo consideran tan grave que hayan aglomeraciones, no solamente en la iglesia, si esto ocurre en los comercios, ocurre de antes estaba viendo ustedes ahí. Pero no hay para qué compararse. Es que ahí, abogado, me pasa una cosa. La gente tiene que salir igual, lamentablemente, a comprar para abastecerse, para comer. La gente, lamentablemente, tiene que salir igual a pagar a un banco, porque si no, le cobran intereses y le pueden hasta protestar, porque esa situación sigue dándose. Pero ¿no se puede rezar en las casas hoy día? ¿Es tan grave no asistir a un culto? Y se lo hago con una analogía que lo hemos visto todos los chilenos, que tiene que ver cómo nuestros hijos se han tenido que adaptar a la educación online. Se han tenido que adaptar. Nadie les ha preguntado a ellos, pero lamentablemente hoy día no tienen otra opción de poder aprender, ¿verdad? Que tiene que ser con que hoy día todos los mamás, papás, nosotros somos los profesores, nosotros los ayudamos y finalmente, pero todos hacemos un esfuerzo porque entendemos que es en pro de salir adelante de esta pandemia. Entonces, ¿por qué? Porque todavía no logro entenderlo, abogado. ¿Por qué no poder hacer todos estos cultos de manera online? ¿Qué es lo que pasa que tiene que ser de manera presencial? ¿Cuál es el llamado que hacen ustedes? ¿Por qué no optar por lo online si es en pro finalmente de la salud de todos los chilenos? Claro, no tengo más remedio que respondérselo de un punto de vista legal. ¿Por qué? Porque es parte de la libertad religiosa. Sí, yo lo entiendo. Sí, yo lo entiendo. Como es parte de la libertad también, derecho de que yo tengo de libertad de tránsito por mi país, ¿verdad? Pero hoy día no lo puedo hacer. Hoy día no lo puedo hacer y yo entiendo que es parte de un derecho humano, la libre movilidad. Hoy día no lo puedo hacer porque estamos en estado de catástrofe. Quiero que usted me diga como evangélico, que me explique un poco a qué se debe, por qué no se puede hacer online y tienen que hacerlo de manera presencial. ¿Por qué? ¿Es distinto? Por eso le estoy preguntando. Por ejemplo, usted no se puede movilizar porque efectivamente está en un estado de cuarentena, donde está restringido el derecho de movilización. Sin embargo, la libertad religiosa, la libertad de reunión, en este caso el derecho a reunión, no está restringido en los mismos términos. Por lo tanto, es una facultad que tiene las personas de regirse bajo el marco legal y decidir hacer el culto o no hacer, ir a comprar o no ir a comprar. Perfecto, abogado. Existe esa libertad. Abogado, ok, entonces, en el estado en que estamos viviendo, el libre tránsito sí está restringido, más no el derecho a culto. ¿Qué tiene que pasar para que el Estado chileno decrete que el derecho a culto también queda supeditado a lo que estamos viendo con la pandemia? Para que no se pueda hacer ningún culto. ¿Tiene que haber un cambio constitucional? ¿Existe esa figura en Chile? Ahora póngase en el lado del Estado. Sí, perfecto. Justamente la Constitución establece un límite para esta libertad de culto, que es el respeto a las leyes de tipo sanitario. Entonces, si en algún momento hay una nueva resolución del Ministerio de Salud o de la Seremi en particular de cada región que restringe o limite o prohíba derechamente, como ocurre por ejemplo en la Araucanía, en ese caso no habría más razón y todo el mundo tendría que sujetarse. Pero en este momento tampoco hay una libertad abierta, hay una libertad regulada que permite que bajo ciertas condiciones sanitarias, con total seguridad, puedan realizarse aglomeraciones, o no aglomeraciones, sino que reuniones no solo religiosas, también culturales, deportivas, como lo vemos a diario que ocurre. Claro. Lo que pasa es que igual, ojo, tiene un punto porque claro, ¿sí? si a un club deportivo le permiten juntarse... me parece igual de egoísta. Me parece igual de egoísta. Es el mismo nivel de error. ¿Sabes por qué? Me parece igual. Pero tú sabes que él tiene un punto, porque si, más allá que sea evangélico o lo que sea,
que a otros le permitan juntarse y a ellos no, me parece que al menos se necesitan una explicación. Ahora, lo que yo haría como Estado, diría, se acabó, aquí no se junta nadie. Es que ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que acá te habla un poco de la humanidad del chileno. Cuando tú veis que, perdón por la expresión que voy a utilizar, don Carlos, pero cuando tú ves que los trabajadores de la salud se han sacado la cresta, que hacen turnos de más de 24 horas, que no tienen tiempo ni para almorzar ni para ir al baño, vemos el agotamiento físico y emocional de todos los doctores, enfermeras, paramédicos, de todos los que trabajan en el área de la salud, y ver que no, es que yo necesito juntarme en el culto, pero lo único que están pidiendo, por favor, este periodo, este mes, por favor, júntate de una manera virtual. Es que no, porque yo tengo que salir a hacer deporte, tengo que ir a jugar la pichanga con mis amigos. Por favor, ¿qué necesitamos para realmente, qué necesitamos ver para que tomemos conciencia que esto es para que nosotros, nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros hermanos, no se sigan muriendo? Entonces me parece un egoísmo gigantesco de parte de los evangélicos que quieren, pero quieren igual reunirse, de los que quieren ir a la pichanga, del que quiere hacer una fiesta. Para mí son todos unos egoístas que no tienen empatía porque, por el que hoy día está luchando por salir adelante y poder salvar su propia vida. Abogado, Sí. ¿le quiero responder a Connie? Respóndele. Sí, le quiero hacer una pregunta a Connie. ¿Qué le parece a usted lo que ocurrió hace unos días atrás? Aquí hay un club deportivo llamado Huachipato, que restableció las prácticas. Llegó el Ceremi y con la finalidad de prohibir este entrenamiento. Sin embargo, ellos siguieron y finalmente el Ceremi dictó una autorización explícita y le dijo ya van a poder funcionar con cierta cantidad de personas y autorizó el funcionamiento. ¿Sabe qué? Lo encuentro lamentable. Lo encuentro lamentable y eso te habla del egoísmo. ¿Por qué en nuestro país hoy día estamos como estamos también? Porque nos hemos convertido en un país tremendamente egoísta, donde solamente pienso en lo que yo quiero hacer y en lo que yo necesito y somos incapaces de pensar como comunidad. Y finalmente, la única forma que tenemos de salir adelante de esto es cuando logremos pensar que nosotros pertenecemos a una comunidad. Independiente que yo necesite hacer mi práctica de Huachipato, que yo necesite juntarme a carretear o que yo necesite juntarme a hacer un culto, lamentablemente hoy día no lo puedo hacer. Entonces me parece súper triste que todavía hayan chilenos que no logran tener conciencia. A mí lo que me molesta es que haya varas distintas, que a Huachipato se le permita y que a los evangélicos no, entonces ellos tienen su derecho a, pero al menos decir, ¿y por qué nosotros no? Ahora, yo, abogado, le quiero hacer yo creo que no hay nada mejor que cuando las preguntas van directo al hueso, al pan pan, vino vino, porque si me voy con mucho rodeo, aquí se puede malinterpretar la cosa. ¿Qué está pasando hoy día con el diezmo en tiempos de pandemia? Hay muchas personas que creen que todo esto tiene que ver con que el diezmo ha disminuido mucho, la recaudación ha sido muy baja y que por ende las reuniones tienen que darse para que así la comunidad evangélica siga aportando financieramente. ¿Tiene que ver con eso, sí o no? Mire, Eduardo, ese siempre ha sido un tema de cuestionamiento de la Iglesia evangélica. Y tenemos casos que no hay para qué nombrarlo, que todo el mundo los tiene en su retina, en el cual iglesias tal vez han lucrado, han abusado, no lo sabemos. Pero esa no es la realidad que vive la Iglesia evangélica en general. Aquí en la región tenemos miles y miles de iglesias que son muy humildes, donde los pastores de diezmo o de ingresos no alcanzan a llegar al ingreso mínimo y aún así hacen un gran aporte a la sociedad. Entonces, esta problemática, yo que lo vivo de cerca, que todo el día recibimos pastores y tratamos de asesorarlos y ayudarles, yo le digo que esa realidad no es la que se vive acá en la región, y si los pastores efectivamente reclaman, es porque ellos tienen arraigado en lo más profundo su libertad religiosa, porque solo alguien que es cristiano puede entender lo que significa poder profesar libremente una religión, y está muy lejos de ser una razón económica la que motiva este tipo de acciones. Sin ir más lejos, ni nuestro estudio jurídico, ni ninguno de los profesionales que trabajan con nosotros cobra por estas cosas. ¿Por qué? Porque la motivación no es económica, la motivación es que hay un respeto, que hay una igualdad, entendemos la crisis, pero también exigimos que si hay provisión que sea igualitario y no exista una discriminación. Así que respondiendo a su pregunta, yo le digo que está lejos de ser el diezmo la causa por la cual se reclama, porque no hay fin económico en esto. ¿Ha bajado la recaudación del diezmo en este tiempo, desde el 15 de marzo más o menos? Mire, no se manejan estadísticas como para eso, no tengo un dato como para decirle, pero no es un tema que se converse ni que yo lo escuche los pastores. Ya. El tema del tiempo no es un tema. A veces que sí,
toda vez que haya bajado el ingreso general de las personas, puede ser que sí.